Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a develar lo que es el misterio de la vida, ¿sí? El propósito y el objetivo de la existencia y de la vida de todos los seres. Y para eso vamos a estudiar lo que es el Cristo universal y el Cristo individual, ya que el misterio de la vida ronda en esa realidad que es el Cristo. Pero para poder entenderlo tenemos que ir más allá del concepto religioso que podemos haber desarrollado acerca de ese término, ver el profundo significado místico, esotérico de lo que es el Cristo, ¿sí? Porque generalmente lo tenemos asociado a una figura, a un personaje muy famoso, que ¿quién es? Jesús de Nazaret, como si el Cristo fuera parte de su nombre, de su apellido, porque decimos Jesús el Cristo, pero no sabemos por qué a Jesús se le llamó el Cristo. ¿Saben ustedes por qué a Jesús se le llamó el Cristo? ¿Fue crucificado? Exactamente. Entonces, así como a Jesús se le llamó el Cristo, a Siddhartha Gautama se le llamó el Buda. Buda tampoco hacía parte de su nombre ni de su apellido, sino que así se le llamó porque tanto Cristo como Buda son términos que nos hablan de un estado interior, de un proceso de desarrollo espiritual que esas personas han alcanzado, como decía Ricardo, se han iluminado, y por eso se les llamó de esa manera. Un estado que cualquiera de nosotros podemos alcanzar si ponemos en práctica las enseñanzas que estas personas nos han dejado y recorremos el camino que nos han propuesto recorrer. Entonces en esta ocasión vamos a estudiar lo que es el Cristo en su carácter universal e individual, y de esa manera poder comprender entonces cuál es el misterio de la vida, el propósito de la existencia de nuestra vida, de la vida de todos los seres, y cuál es el trabajo que tenemos que hacer para alcanzar ese estado y cumplir con ese propósito. ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de lo que es el Cristo universal. Decimos que Cristo universal viene siendo esa fuerza viva, poderosa, inteligente, de donde surgen todas las cosas, el principio y el origen de la creación. Y a su vez, esa fuerza viva que se manifiesta detrás de todo lo creado, detrás de todos los fenómenos, de todas las situaciones, de todas las personas. Por eso decimos que el Cristo universal es la vida misma, manifestándose de diferentes formas, a través de diferentes cuerpos, organismos. Podemos decir también que es la energía misteriosa que mantiene en movimiento y que sostiene a toda la creación. Esa inteligencia que mantiene en movimiento al universo y que lo ordena, que lo organiza de una manera perfecta. Lo que nosotros llamamos Dios. O sea que el Cristo universal es el mismo Dios. Esa fuerza espiritual que es invisible, que es intangible, que es infinita y que es también la fuente de amor y sabiduría que sostiene a la creación. Decimos que es el principio de donde surgen todas las cosas y también el fin a la que se reducen todas las cosas. Porque de esta fuerza universal, de esta fuerza viva poderosa, que es el Cristo universal o que es Dios, surge todo lo creado. Y también todo retorna a esa misma fuerza. Se reduce siempre a ese mismo fin, de una manera o de otra. Entonces el Cristo universal viene siendo esa realidad viva que todos los maestros de sabiduría han intentado explicar a la humanidad, de diferentes formas, a través de diferentes nombres, descripciones, alegorías, para que las personas podamos tener una noción de eso que ellos hablaban, de eso que ellos querían dar a conocer a la humanidad. Entonces, Jesús le llamó el Padre, el Creador, el Todopoderoso, Dios. Buda le llamó el Nirvana, como un estado a alcanzar. En Grecia le llamaron el Logos. Antes de Jesús, todo el linaje de los hebreos le llamaban Elohim, Jehová. En la cultura musulmana le llamaron Alá, el verbo, la palabra. Lao Tse le llamó el Tao. Krishnamurti, un sabio contemporáneo del siglo XX, le llamó lo inefable, lo inconmensurable, lo inexplicable, lo inmenso, ¿sí? Aquello que es infinito. O sea, todos términos que no nos hablan de algo concreto, que no nos dejan en claro esa realidad, porque no se puede explicar
con claridad, con precisión, aquello que es invisible, que no se puede ver, que no se puede tocar, que es inalcanzable a nuestros sentidos de percepción, esa realidad que pertenece a otra dimensión. Explicar la realidad del Cristo con palabras, con conceptos, a personas que no han conocido y que no han experimentado esa realidad en sí mismos, es como explicarle a un ciego lo que son los colores. ¿Cómo le explicarían a ustedes a una persona ciega que no puede ver lo que es el color verde, por ejemplo? ¿Cómo se lo explicarían? Como el pasto. Como el pasto. Como una hoja, le puede decir uno. Pero si nunca vio el pasto, si nunca vio una hoja, entonces ¿cómo se lo puede imaginar que es el color verde? No lo puede imaginar, ¿sí? Porque no se lo podemos transmitir. Lo mismo pasa con la realidad del Cristo universal, con la realidad de Dios, porque es una realidad que solamente se puede conocer por medio de la experiencia íntima y personal, que no se puede comprender con conceptos a través de la mente, sino que tenemos que llegar a ella por medio de esa experiencia, a través de un trabajo interior, de disolución del ego, de purificación, de liberación interior, y entonces ahí podemos tener contacto con esa fuerza y poder entender, ya sé lo que me decían con el Todopoderoso, con el Padre, ¿sí? Con lo inconmensurable, con lo inefable, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener esa experiencia propia a través de un trabajo de autoconocimiento y desarrollo interior, que fue lo que lograron todos los sabios y maestros de sabiduría. Ellos lograron esa conexión, esa experiencia tangible con esa realidad, y lo que intentaban explicar a la humanidad, y lo que enseñaban, ¿sí? Con sus enseñanzas, a que las personas puedan llegar a esa realidad. Pero ¿qué pasa? Cuando al explicarlo en palabras, ¿sí? Al transmitirlo en conceptos, su realidad se malinterpreta y se deforma, ¿sí? Porque la recibimos con la mente, a través de ideas, de conceptos. Y sobre todo cuando las personas que lo reciben no tienen el interés de profundizar en esas definiciones para alcanzar la verdad por ellas mismas. Cuando no tienen el interés de poner en práctica las enseñanzas que estas personas nos han dejado para que nosotros alcancemos la realidad de lo que es el Cristo universal, esa realidad viva. Entonces, ¿qué pasa? Las personas lo que hacen es imaginarlo a su manera, ¿sí? Entonces lo rebajamos a esta realidad, a nuestro entendimiento, a nuestro gusto, a nuestra comodidad y también a nuestra conveniencia. Y lo imaginamos como un ser de carne y hueso, cuando estamos hablando de una fuerza viva, una fuerza espiritual. Rebajamos esa realidad a un ser de carne y hueso, que vive en el cielo, en las nubes, un ser viejo, barbado, bonachón, sabio, ¿sí? Que desde allí lo ve todo, que tiene el poder de darnos y de concebirnos todos nuestros deseos, al que le podemos pedir que nos ayude a ganar la lotería a fin de año, que nos permita comprarnos el coche que nos guste, lo que sea, un ser superior que acompaña a las personas a la guerra, que bendice las armas. ¿Cómo podemos imaginar a Dios, a esa fuerza, al principio de la creación, metido en esas cosas? ¿Sí? Un ser completamente separado de la creación, separado de nosotros mismos. Un ser al que también le atribuimos un carácter similar al nuestro. Entonces es un ser bueno, pero que también nos castiga si nosotros no le agradamos con nuestra conducta, ¿sí? Entonces se nos ha hablado de la ira de Dios y así lo imaginamos, como un castigo, como un ser que también es vengativo. Y a todas estas ideas hemos reducido la realidad de lo que es el Cristo universal, ¿sí? Un Dios mundano, un ser similar a nosotros, ¿sí? Que tiene todo ese poder de concedernos nuestros deseos y que solamente se ocupa en asuntos mundanos, terrenales, en todas esas cosas. Y de esa manera entonces el Cristo pierde su objetivo práctico. Se sale de lo que es el trabajo espiritual. Y refiriéndose a esto, es que Lao Tse escribió: si el Tao no es comprendido, es porque fue ilustrado. O sea, si el Tao
el Cristo universal o Dios, esa realidad, no fue comprendida, es porque fue ilustrada, fue descrita en conceptos, en palabras. Porque siendo indefinible, se describió en conceptos, se describió en definiciones, y así es como lo imaginamos como un ser similar a nosotros. Porque careciendo de ego, se le atribuyó un carácter, ¿sí? Unos pensamientos, unos sentimientos. ¿Sí? Pensamos que piensa como nosotros, que siente como nosotros, que es vengativo como nosotros. Porque siendo inmanifestado, careciendo de forma, se les plasmó en imágenes, en símbolos y en figuras que dividen a la humanidad en credos. Porque cada cultura imaginó esa realidad de una manera, ¿sí? Y la plasmó en una figura, en una imagen. O sea, a su imagen y a su semejanza, a su imaginación. Cuando en realidad todos estábamos hablando y tratando de expresar lo mismo, pero cada uno lo imaginó de una manera diferente. ¿Sí? Es como si yo les digo a ustedes que me dibujen cómo es el amor. ¿Sí? Todos tienen ideas de lo que es el amor y lo pueden expresar de una manera diferente. O sea que siendo el amor una realidad invisible, intangible, inmanifestable, ¿sí? Que solamente se puede conocer en el sentimiento, en el expresar de manera intuitiva, que no se puede ver, ¿cómo dibujarían ustedes esa realidad? ¿Cómo la representarían? Por ejemplo, a ver. Una mente con un corazón. Cupido. ¿Cómo? Cupido. Con un cupido, con un angelito con una flecha. La imagen de una madre con su hijo. Exactamente, la imagen de una madre con su hijo como una expresión de amor. Otro lo puede simbolizar con una rosa. Otro lo puede simbolizar con una cruz. Como el amor, como una forma de sacrificio, de negación. ¿Sí? Cada uno lo puede simbolizar de una manera diferente. Y lo mismo pasó con la realidad del Cristo universal, con la realidad de Dios. Cada uno se lo imaginó a su imagen y semejanza, lo plasmó en una imagen. Nosotros, en nuestra cultura, como un ser superior que habita en las nubes, ¿sí? Cuando todos estamos hablando de la misma fuerza. Pero estas diferencias es lo que hace que se divida la humanidad. Y en relación o en base a todas estas figuras surgen lo que son las religiones, ¿sí? Que reducen también la realidad del Cristo universal a un ser superior separado de la creación, en el que tenemos que creer y al que tenemos que adorar, ¿sí? Entonces, de esta manera, el Cristo universal pierde su sentido práctico y se reduce a una simple creencia que no genera cambio, porque por el simple hecho de creer sabemos que las personas no cambian, ¿sí? Vamos a creer en esta figura, en este símbolo. Eso no genera cambio interior en las personas. Vamos a adorarlo, tampoco genera cambio. Vamos a hacer una serie de actividades mecánicas cada año, una procesión, todo lo que se ha hecho en estas épocas, ¿sí? De Semana Santa y todo eso, eso no genera cambio. Entonces la realidad del Cristo universal, ese principio creador, esa fuerza viva que está detrás de todas las cosas, pierde su sentido práctico en la vida de todas las personas. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la realidad de lo que es el Cristo universal? ¿Cómo podemos conocerlo si no es a través de las religiones, de sus representantes o de todas esas imágenes que han surgido de las personas, como ellos los han imaginado? ¿Cómo podemos acercarnos a la realidad? A esta realidad. Se nos ha dicho que es omnipresente, que está presente en todas partes, incluso dentro de nosotros mismos. Sin embargo, vemos para todo sitio y no lo vemos en ningún sitio, ¿sí? No lo hallamos, no lo encontramos. Nos vemos a sí mismos y tampoco. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar a percibir esa realidad? Debemos desarrollar una visión profunda, trascendental, mística, que nos permita traspasar el límite de lo superficial, de lo material, para poder percibirla, ¿sí? Debemos ver con otros sentidos que nos permitan percibir la inteligencia, la sabiduría, el amor que hay detrás de todo lo creado.
siendo la inteligencia, la sabiduría y el amor una expresión de lo que es el Cristo universal en la naturaleza. Entonces podemos conocerlo observando todas estas cualidades en la naturaleza, ¿sí? Porque en la naturaleza hay inteligencia, hay sabiduría, ¿sí? Que no surge de la nada. En una semilla hay inteligencia, hay sabiduría. Imagínense que una semilla cae en la tierra y comienza a brotar, a expresar toda su genética, todo su potencial, y a la vez da semillas que vuelven a pasar por el mismo proceso. En la inteligencia y en la sabiduría que hay en la tierra, porque todo sale de la tierra. Todo lo que nosotros consumimos, los alimentos, salen de la tierra. Podemos decir que es el principio de todo. Y también todo se reduce a la tierra, porque todo lo que cae en la tierra, ¿qué pasa? Se desintegra, se convierte, se transforma. O sea que es el principio y también el fin de todas las cosas. Una característica de lo que es esa fuerza, el Cristo universal. Podemos verlo también en la vida que hay en el agua. ¿Sí? El agua es como la sangre del planeta Tierra. Todos dependemos del agua. Sin agua nos morimos. Podemos verla también en la inteligencia de los ríos, que son como las venas del planeta Tierra, que hacen que el agua circule por todo sitio, la lleva hacia todas partes. Podemos verlo también en la inteligencia de nuestro propio cuerpo físico, que funciona a partir de una inteligencia de la que nosotros no somos conscientes. Todos los procesos que realiza nuestro cuerpo físico para mantenerse estable. Un vehículo perfecto que le permite a nuestra alma, a nuestra conciencia, poder desenvolverse en la tercera dimensión y tener una experiencia de lo que es la vida. Podemos verlo también en la inteligencia que hay en los animales y en los insectos, de la que tampoco son conscientes, una inteligencia instintiva, que lleva a cada animalito, a cada insecto, a cumplir con una función en la naturaleza, y de la que dependemos todos, ¿sí? Así no lo sepamos. Porque un animalito insignificante, un insecto, como lo son las abejas, si se extinguen, se genera un montón de desequilibrio en la naturaleza. No solo porque no va a haber miel, porque sin miel podemos vivir, ¿sí? Sino porque las abejas cumplen la función de reproducir todas las plantas, polinizando y llevando, ¿sí?, el polen de una a la otra, y hace que eso se mantenga con vida. Si desaparecen las abejas, todo eso también desaparece. La inteligencia que tiene un pajarito que nace y que ya sabe crear su propio hogar, ¿sí? Que si nosotros queremos crear eso, tenemos que hacer un curso de manualidades, porque no lo sabemos hacer. Pero los pajaritos ya nacen con esa inteligencia, ¿sí? Para criar a sus pichones, para reproducirse, etc. La inteligencia que hay en un insecto que se camufla para evitar ser cazado y se parece a una hoja, ¿sí? La inteligencia que hay en un pavo real cuando abre sus alas y parecen todos ojos y así despista, asusta a otros animales, ¿sí? En todos los animales, en todas las especies hay una inteligencia instintiva, ¿sí? Y esa inteligencia, pues, ¿de dónde sale? ¿Quién se las puso? ¿Quién los diseñó de esa manera? También podemos ver a la realidad del Cristo universal en el movimiento perfecto de los planetas, ¿sí?, alrededor del Sol. Cómo se mantiene en orden todo el universo, en el amor que expresa un ecosistema, en el orden, la armonía que hay ahí, donde todos los animales y también la fauna, todo se sirve con todo, prestan un servicio y a la vez son servidos, donde todos son incluidos. Lo podemos ver también en el amor que expresa la naturaleza en sí, que incluye a todos los seres humanos, que no discrimina a nadie, en el amor que expresa el sol, del cual todos dependemos, ¿sí? Y que no le niega la luz a nadie, que no le niega su energía a nadie, ¿sí? Sino que el sol sale para todos. Ahí hay una expresión de amor, ¿sí?, de inteligencia, de sabiduría. Entonces, observando la naturaleza y un montón de fenómenos, desarrollando esa visión penetrante, podemos ver que el Cristo universal es una expresión de inteligencia, de sabiduría, de amor, de orden, de armonía en la naturaleza. Y viendo una obra tan perfecta, podemos imaginarnos que esto surge de la nada por casualidad.
o como un accidente, como muchas personas creen, que esto es un accidente. Viendo una obra de amor, de sabiduría y de inteligencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Será accidente? ¿O hay algo detrás de todo esto? Hay un propósito también. Cuando ustedes ven un ordenador, por ejemplo, que es un aparato inteligente, o un móvil de última generación, que ya parece un robot, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso surge de la nada? ¿Por casualidad? ¿Por accidente? No. Hay una inteligencia mayor que crea eso, ¿sí? Que es la inteligencia del ser humano, ¿sí? Una inteligencia que crea un aparato inteligente. Ahora, siendo el ser humano inteligente, teniendo sabiduría, capacidad de amar y de hacer cosas increíbles, tiene que haber una inteligencia aún superior a eso, ¿sí? Cuando ustedes reciben un detalle, un regalo, ¿sí? O reciben unas palabras y ven el amor que hay en eso, ¿sí? Porque hay palabras vacías y hay palabras con amor. Cuando reciben una nota o una tarjeta, o ven una comida y ven amor en eso, o un trabajo perfectamente hecho y hay amor en eso, eso no surge de casualidad. No lo sienten porque sí. Hay alguien que expresó el amor, ese sentimiento, en lo que hizo, en lo que te entrega, ¿sí? Y tú lo puedes percibir también. Asimismo, cuando vemos inteligencia, sabiduría, amor, orden y armonía en la naturaleza, hay algo que lo expresa. Hay una fuerza superior que está expresando todo eso en su propia obra, que es la creación, ¿sí? Y no solamente lo podemos ver en las cosas materiales que se pueden ver, ¿sí? Externas, sino que también podemos ver esta realidad en la magia que tiene la vida. Cuando nos llega lo que necesitamos, nos llega el trabajo justo que necesitamos. Ahí está la magia, ¿sí? Y el poder también del Cristo universal. Cuando necesitamos ayuda y justamente llega la persona que nos brinda esa ayuda en el momento en el que lo necesitamos. Hasta con cosas materiales. Cuando tenemos todo lo que necesitamos, y muchas veces no es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por conseguirlo, sino que las cosas nos llegan. Entonces ahí está la magia del Cristo universal, de esa fuerza viva que está detrás de todas las cosas. Cuando pedimos y vemos resultados, pedimos por una persona, oramos, y vemos que esa persona empieza a cambiar. Pedimos fuerza para nosotros y vemos que la fuerza en un momento nos llega la claridad. Ahí está esa magia, ¿sí? ¿Cómo puede ser que pedimos algo y eso se organiza y nos llega y lo sentimos y sabemos que es porque lo pedimos, porque lo estamos buscando? Pedimos un cambio y la circunstancia se da para que ese cambio se dé. Pedimos comprender ciertas cosas que no alcanzamos a ver y luego tenemos claridad, ¿sí? La luz nos llega y lo comprendemos. En las situaciones que también nos ocurren en la vida para que nosotros aprendamos de nuestros errores. Porque muchas veces pedimos aprender y entonces queremos trascender el orgullo. Vienen las humillaciones. ¿Para qué? Para que yo me pueda trabajar en esas situaciones. ¿Cómo puede ser que yo quiero trascender el orgullo y la vida me pone situaciones enfrente para que yo lo trascienda? Para que yo vea ese defecto. Ahí está. Lo tienes enfrente, trabájalo. ¿Quién organizó eso? ¿Quién me puso esa situación? ¿Cómo es que se me dan las cosas así? Hay una inteligencia, hay un propósito que gira en torno a la sabiduría de la vida, ¿sí? En la guía y orientación que recibimos en los sueños. ¿Cómo puede ser que a mí me pase una cosa en el día y en la noche sueñe con ese defecto, reciba una guía, una orientación, un mensaje, comprenda algo? ¿Quién organiza los sueños? ¿Son imaginaciones? No. También hay una inteligencia detrás de todas esas cosas. Cuando nos alineamos al orden natural, a las leyes de la naturaleza, y nuestra vida comienza a cambiar. O sea, empezamos a hacer cambios internos, a cambiar nuestra forma de desenvolvernos, y todo el escenario externo empieza a cambiar. Entonces ahí también hay una magia, ¿sí? Así funciona el mecanismo de evolución, de aprendizaje de todas las personas. Ahí está el Cristo universal. Entonces, como verán, el Cristo universal, esta fuerza, está detrás de todas las cosas. Y no solamente de lo bueno, sino también de lo malo. Porque en la vida hay cosas malas también, ¿sí? Y si decimos que lo malo no entra dentro del Cristo, entonces pues este experimento salió fallado. Pero no, está detrás de todas las cosas.
aunque no lo parezca, también está detrás de la maldad, del sufrimiento, de las pérdidas, de las derrotas, de la enfermedad, de la vejez, de la muerte. Porque nada se escapa del propósito del Creador. Nada se escapa de esta fuerza, de esta inteligencia, de esta sabiduría. Todo tiene un propósito. Y en la vida a todas las personas se nos da libre albedrío, eso lo sabemos. O sea que podemos actuar como nosotros queramos, como mejor nos parezca. Pero claro, como somos ignorantes en relación al orden, a las leyes de Dios y al propósito de la vida, pues entonces actuamos con egoísmo, pensando solamente en nosotros mismos, en nuestra propia satisfacción. Y somos nosotros los que creamos nuestro propio sufrimiento. Pero eso, como decíamos, no se escapa del propósito, porque la vida nos enseña también a través del sufrimiento. O sea que cumple una función. Si no aprendemos por las buenas, ahí está el sufrimiento. Tenemos que aprender del sufrimiento hasta que nos cansemos de sufrir. Porque cuando las personas sufren, están pasando por una situación dolorosa, es cuando buscan entender por qué le está pasando lo que les pasa. Entender cuál es el orden de la vida, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué error estoy cometiendo? Y ahí es cuando nos acercamos y buscamos alinearnos al orden natural, ¿sí? Ahí es cuando buscamos comprender la realidad de lo que es Dios, de lo que es el Cristo universal. Es cuando pasamos por sufrimientos que nos ablandamos, el corazón se nos ablanda. Cuando pasamos por humillaciones nos volvemos más humildes. ¿Sí? Porque si no somos humildes y no aprendemos en las situaciones buenas, pues nos tienen que pasar cosas para que nosotros nos ablandemos. Es muchas veces en la vejez, si uno es reflexivo en esa etapa de la vida, que puede comprender que al final la vida, en su aspecto superficial, es una ilusión y puede acercarse entonces a ver qué es lo que verdaderamente tiene significado y valor en la vida. ¿Sí? Esa vida y esa experiencia que ya he vivido, que ya me ha pasado. Y así sucesivamente. Cuando yo me veo cometiendo errores, veo mis faltas, entonces puedo rescatar sabiduría y me vuelvo más sabio. Entonces tenemos que saber que la vida, aunque no lo parezca, tiene un propósito espiritual, ¿sí? Para todas las personas. La vida de todos los seres tiene un propósito espiritual, porque la vida es un mecanismo de evolución para el alma de todas las personas. Y aunque no lo parezca, todas las personas estamos pasando por un proceso de aprendizaje, ¿sí? En la apariencia, aparentemente parecería que no, ¿sí? Pero internamente todas las almas, todas las personas están pasando por un proceso de aprendizaje, porque todos tenemos dificultades, adversidades, problemas, sufrimientos que nos llevan a madurar. Seamos conscientes de eso o no, porque la mayoría de las personas no es consciente, pero igualmente están en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Pasando por una experiencia. Y ese es el fin de la vida. Pero claro, vivimos en una sociedad tan distanciada de esa realidad, de la realidad de lo que es Dios, de su orden, en una sociedad tan materialista, tan superficial, que parecería mentira que la vida tenga un propósito espiritual. Cada persona está en su mundo, viviendo su vida, como que la vida tiene un propósito espiritual. Entonces todos tendríamos que estar más enfocados en ese propósito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que todas las personas, cada uno, dirige la vida hacia su propio fin, un fin inventado, un fin ilusorio, pero que es real para la persona que lo siente y que lo está viviendo, ¿sí? Entonces hay personas que le dan el fin a la vida en los negocios, en el materialismo, en el crecimiento exterior, en el dinero, en el avance de su empresa. Otros en la satisfacción de sus placeres, de lo que sea. Otros en el triunfo, en el éxito, en la vanidad, en sobresalir externamente. Cada uno dirige la vida hacia su propio fin, ¿sí? Fines inventados por el ser humano. ¿Para qué? Para sentirnos ser alguien, sentirnos valorados por los demás, cuando en realidad ya somos alguien. Ya somos alguien. El hecho de estar viviendo, de estar pasando por una experiencia de vida, eso es que ya somos alguien, ¿sí? Pero no lo sabemos. Buscamos fines para darle sentido a la vida, porque si no parecería que la vida no tiene sentido. Pero la vida ya tiene un fin en sí misma. No se lo tenemos que dar nosotros, inventarlo nosotros. El fin de la vida fue
es por la cual fue inventada, por la cual fue creada, el fin que le dio el Creador, ¿sí? De donde surge la vida, de donde surge la existencia. Entonces nosotros no tenemos que darle un fin, ya lo tiene. Lo que tenemos que hacer es descubrir ese fin, ¿sí? Para vivir en función a ese fin, ¿sí? Y eso fue lo que nos vinieron a enseñar todos los maestros de sabiduría, que la vida tiene un propósito, que la vida la existencia de todas las personas tiene una finalidad y que esa finalidad es espiritual, que en la vida existe un orden, unas leyes y que nos tenemos que acoplar a ese orden. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito que Dios tiene con su creación y para con el ser humano, con nosotros, ¿sí? Entonces, Moisés redujo toda esa enseñanza en 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque se sabe que todo aquel que se sale y actúa en contra del orden universal entra en conflicto con la vida y termina destruyéndose a sí mismo. Entonces él redujo la enseñanza en 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que el ser humano no se salga del orden natural y más o menos se sostenga, ¿sí? En una vida en donde pues se mantiene y no se destruye. Jesús viene después y renueva la enseñanza y da una enseñanza más práctica para que el ser humano también, con el mismo objetivo, se mantenga dentro de ese orden, no se salga de las leyes de Dios y pueda cumplir con el propósito de la existencia. Entonces, ¿qué enseña Jesús? ¿Cuál era su máxima enseñanza? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿No? ¿Qué más nos decía? Y Buda enseñaba lo mismo. El bien que hace a los demás es tu propio bien. Sí, o sea, ama a los demás como a ti mismo, porque el bien que hace a los demás es tu propio bien. Jesús enseñaba, aquel que te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Y de esa manera nos enseñaba entonces a perdonar, a comprender el mal de los demás. Y Buda que nos enseñaba lo mismo. Nos enseñaba a perdonar para liberarnos a nosotros mismos. Entonces nos estaba dando una lección de que el perdón es una demostración de evolución espiritual. O sea, que no vamos a perdonar para decir que el otro está bien, sino para liberarnos a nosotros mismos. A poner la otra mejilla es lo mismo. Jesús nos decía, no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino primero mira la viga que hay delante de tu ojo. Nos enseñaba a examinarnos a nosotros mismos. Porque siempre estamos viendo los defectos en los demás y no lo estamos viendo en nosotros mismos. O sea que es todo un trabajo de pulimiento interior para entrar en armonía con el orden natural. ¿Sí? Jesús nos enseñaba a negarnos a nosotros mismos, a cargar la cruz y a seguirlo. Pero claro, las personas en vez de profundizar y decir, ¿por qué este hombre me está diciendo esto? ¿Por qué nos proponen vivir de esta manera? ¿Sí? ¿Cómo que me pegan una mejilla y pongo la otra? ¿Cómo que tengo que cargar la cruz? ¿Sí? ¿Por qué será que le dan tanta importancia a todas estas cosas, a este orden de vida? Lejos de entender todas esas cosas, lo que hace el ser humano es que crea su propio orden, sus propias leyes de vida, basadas en el egoísmo, en la autosatisfacción, ¿sí? Y en la realización de nuestro ego personal, ¿sí? Y por consecuencia entonces vivimos en una sociedad gobernada por leyes egoístas y violentas como la ambición, la corrupción, la competencia, la envidia, la falsedad, la autosatisfacción, que son todas leyes de esta sociedad en la que vivimos. Leyes que nosotros mismos hemos creado, opuestas a las leyes que nos enseñan a vivir estas personas, ¿sí? Porque para ser felices necesitamos tener siempre cada vez más, entonces somos ambiciosos. Y esa es una ley de esta vida, de esta sociedad. Y para eso tenemos que ser corruptos, para ganar, para obtener nuestra propia satisfacción. ¿Sí? Y Jesús nos decía, el que te pegue una mejilla, ponle también la otra, pero nosotros ¿qué hacemos? Vivimos con una ley opuesta. Si alguien nos hace algo, ¿qué hacemos? Nos vengamos y le queremos pagar con la misma moneda y que esa persona sufra lo mismo o más. Leyes opuestas. Envidia. ¿Sí? Nuestra felicidad se fundamenta en la envidia, porque el bien de los demás no es nuestro propio bien, sino el mal de los demás. Cuando a otro le va mal, nosotros nos sentimos bien, porque nos sentimos superiores a esa persona. Y cuando a la otra persona le va bien, ¿cómo nos sentimos? Mal.
¿Sí? Entonces el bien de los demás no es nuestro propio bien. Vivimos con leyes completamente opuestas. No nos damos cuenta que ahí no está nuestra felicidad, nuestra infelicidad. ¿Sí? Un mundo de falsedades donde todos se muestran felices. Entonces, claro, como todos se muestran felices, yo quiero estar por sobre de los demás y hago lo mismo que hacen para también sentirme feliz. Y hoy en día con las redes sociales uno se saca una selfie, la sube y decimos, uy, qué feliz está. ¿Sí? Qué feliz está esta persona con su familia, con su pareja, viajando por el mundo, pero no están felices. Pero esa es la falsedad que nos lleva en esa carrera a hacer todo lo mismo, porque si esa persona yo la veo que está feliz haciendo eso, yo quiero hacer lo mismo. ¿Sí? Pero es un mundo de engaño. Buscamos la autosatisfacción en los placeres que nos degeneran. Ahí no está la felicidad, ahí está el sufrimiento. Entonces, como verán, vivimos en una sociedad con leyes creadas por el mismo ser humano, por el mismo egoísmo del ser humano. ¿Sí? Una sociedad alejada completamente del propósito espiritual, ¿sí? En donde no se tiene en cuenta lo que es el orden natural, porque en la religión solamente se nos venden ideas manipuladas de Dios, se nos fomenta lo que es el conformismo religioso, simplemente tenemos que creer, seguir, adorar y ya está. En la escuela, la educación que nos dan, en las universidades, es para que nos convertamos en personas que trabajemos, ganemos dinero y sobresalgamos en el exterior, seamos personas exitosas. Esa es la educación que nos brinda nuestra cultura, ¿sí? Nos vuelven personas racionales, intelectuales, que nos castran completamente la conciencia, no tenemos sentido común de la vida, y esa es la educación, a eso le llamamos educación. En la misma sociedad, en la familia, se nos educa y se nos muestra que la felicidad está en los placeres, en los vicios, que nos degeneran, que nos generan más vacío. Entonces, pues estamos viviendo con puras leyes, conceptos y valores opuestos completamente. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la realidad y empezar a vivir un orden diferente, con otras leyes? Para eso tenemos que conocernos a sí mismos, porque a través del autoconocimiento, del reflexionamiento de uno mismo, de cómo vivimos, de cuáles son nuestras reglas en las relaciones, ¿sí? Humanas, observando y estudiando la enseñanza de los sabios, de los maestros que nos propusieron vivir bajo otro orden, entonces podemos empezar a comprender cómo funciona el orden de la creación y acoplarnos a él. Pero no acoplarnos a él de una manera represiva, ¿sí? Cumpliendo una serie de comportamientos morales, sino a través del entendimiento y la comprensión. Porque tenemos que entender por qué vivir de otra manera, por qué vivir bajo otras leyes. Tenemos que entender por qué cuando me pegan en una mejilla tengo que poner la otra. Porque si no, pues si no lo comprendo, pues eso tampoco genera cambio y una verdadera transformación. Tengo que comprender por qué la felicidad no está en la acumulación de bienes materiales, en la ambición. Tengo que comprender por qué el bien que le hago a los demás es mi propio bien. ¿Por qué ahí está la felicidad? ¿Por qué puedo ser más feliz dando que recibiendo, compartiendo lo que tengo? Cuando yo llego a vivir con otras leyes, las empiezo a comprender. Entonces eso ya no se vuelve una forma de vivir represiva en la que tengo que dar pero no lo quiero dar. No, porque si yo doy y recibo alegría al dar, entonces ya estoy recibiendo felicidad y puedo ver que la felicidad del otro también puede ser mi felicidad. Y si la felicidad del otro es mi felicidad, entonces tengo felicidad gratis, porque le puedo tenerla de todas las personas, compartirla. ¿Sí? Pero si yo no alcanzo a ver eso, pues voy a ser una persona reprimida haciendo cosas que no comprendo, que no entiendo por qué las estoy haciendo. Y sin ir más lejos, puedo empezar a conocer esta fuerza del Cristo universal, conociéndome también a mí misma, porque es conociéndome cómo podemos descubrir una fuerza viva, poderosa, que nos llama a recorrer sus caminos, que nos lleva a revolucionarnos de todos los sistemas sociales inventados por el ser humano. ¿Sí? Puedo descubrir que en mí hay una fuerza que tiene la capacidad de vivir las enseñanzas de los maestros tal y como ellos la han propuesto. Y ahí entonces encontramos esta fuerza viva, poderosa, inteligente, manifestándose como el Cristo individual, en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el Cristo individual? Es el gen divino que se encuentra en el interior de cada ser, en el interior de cada uno de nosotros.
¿sí? Esa fuerza viva, poderosa, inteligente, creadora, pero que en nosotros se encuentra condicionada por el ego. Porque tenemos la capacidad de crear, pero ¿qué hemos creado con esa fuerza, con esa inteligencia? Todas nuestras creaciones psicológicas, nuestras formas de ser a través de la cual nos desenvolvemos. Hemos creado la codicia, el apego, la gula, la lujuria, el miedo, la ira, la envidia, el orgullo, la pereza, el odio. Porque detrás de todas estas cosas, detrás de la codicia, detrás del orgullo, detrás de la envidia, hay inteligencia. ¿Sí? Hay mucha inteligencia. Cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, cuando uno empieza a observar esos defectos, dice, uy, qué inteligencia hay encerrada acá. ¿Sí? Qué astucia que hay detrás de la envidia cuando se manifiesta. Una inteligencia de la que nosotros ni siquiera somos conscientes. Nos tenemos que conocer para conocerla. ¿Sí? Por eso decimos que el Cristo en nosotros es fuego que debemos convertir en luz. ¿Y cómo vamos a convertir ese fuego en luz? Trabajando sobre nosotros mismos. Que es lo que nos vinieron a proponer todos estos maestros, hacer un trabajo de alquimia y de transformación. Convertir el fuego en luz es convertir estos defectos en virtudes. ¿Sí? Porque la pereza se puede convertir en voluntad. La envidia se puede convertir en amor, en compartir la felicidad de la otra persona. ¿Sí? La lujuria se puede convertir en castidad. Y así con todos los defectos. ¿Sí? Todas estas personas nos vinieron a proponer hacer un trabajo de pulir nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Transformar esa naturaleza en una joya espiritual. Convertir todo ese ego y liberar nuestra conciencia. Y así a medida que vamos trabajando sobre nosotros mismos, que vamos puliéndonos a través del autoconocimiento, entonces va naciendo la fuerza del Cristo en nuestro interior. ¿Sí? A medida que nosotros vamos muriendo a nuestra naturaleza humana, va naciendo la naturaleza espiritual, esa fuerza del Cristo, que en sí es amor y sabiduría. Entonces, comprendiendo lo que es el Cristo universal, que esa fuerza también está dentro de nosotros y que la podemos llegar a desarrollar, podemos comprender que no solamente Jesús fue un Cristo, ¿sí? Sino que muchas otras personas también han logrado desarrollar esa fuerza en su interior y que nosotros también la podemos llegar a desarrollar por medio de un trabajo interior, siendo eso el propósito y el misterio de la vida, ¿sí? El propósito de la existencia de cada ser, el objetivo que tiene Dios para con el ser humano, que pueda despertar esa fuerza, ¿sí? Y unirse a su propia fuerza, ¿sí? Que ese es el objetivo de la religión también, enseñar al ser humano, a las personas, que esa fuerza está en su interior, ¿sí? Y guiar a las personas para que puedan religarse con esa fuerza, que es el significado de religión, religar, volver a unir, ¿sí? Y para eso tenemos que hacer todo un trabajo de transformación, de autoconocimiento. ¿Sí? ¿Les queda claro entonces el tema? ¿Todo muy bien?